Señora de la Asunción, la parroquia mayor de Palma del Río. Como hay tanto que ver y procuramos que sea en una hora y que no se nos haga de noche, así que vamos a ir adelantando antes de entrar al templo. Bien, una breve introducción para que todos estemos situados en el contexto histórico de esta parroquia. Mirad, la iglesia de la Asunción se encuentra en el interior de la muralla. Ahí tenemos la Puerta del Sol, ahí tenemos la Puerta Norte, Puerta del Arquito, y ahí una puerta que se abrió siglos más tarde, el Arco de las Monjas. Detrás, el río Genil, río seco. Si os fijáis bien, el templo ocupa el centro de la muralla, del recinto murallado de Almohades. No es casualidad, se hizo a conciencia. Estamos en una medina musulmana. Y entonces, en el trazado de esa villa musulmana, la mezquita se colocaba en el centro, dirección a las calles. Si habéis visitado alguna ciudad del norte de Marruecos, lo habéis podido comprobar cómo se sitúa la mezquita en el centro del recinto amurallado. Bien, de esa mezquita no sabemos nada, porque la muralla se construyó entre el castillo y la muralla entre el siglo XI y siglo XII. Y ya a principios del siglo XIII se reconquistó la villa, en 1231. Hubo un primer ataque donde se destruyó bastante de aquella pequeña villa, y luego, unos años más tarde, en 1241, el rey Fernando III el Santo firma unas capitulaciones por las que Palma, la villa de Palma, pasa a ser villa del realengo del rey y de la diócesis de Córdoba. Pero como estamos hablando de iglesia, lo que podemos decir es que en unos escasos años, entre 1241 a 1250, ya se está hablando de la iglesia de Santa María de Palma. En los documentos aparece iglesia de Santa María. ¿Cuándo se ha construido? ¿Cómo se ha hecho? No se ha construido, está ya construida. Lo normal en esa circunstancia, por comparación con otras poblaciones de nuestra zona, es que la antigua mezquita se reconvierte en iglesia. Y aquí debió de estar la mezquita y sobre ella se levantó, o se reconvirtió, no se levantó, se reconvirtió la iglesia de Santa María. Era un proceso muy normalizado. Llegaban los cristianos, tomaban la ciudad y lo que era la mezquita, o bien el obispo en Córdoba o un sacerdote en el pueblo, la bendecía, es decir, echaba un poco en los espíritus de la vieja religión, la musulmana, aquello se bendecía, se colocaba sobre el alminar, sobre la torre de los moros donde avisaban a la oración, se colocaba una cruz y campanas, y ya se convertía en iglesia cristiana. Ese fue, sin duda alguna, el proceso de la mezquita de Palma, iglesia de Santa María. Pero es curioso, tenemos incluso que remontarnos un poquito antes, porque cuando aún no han llegado los musulmanes a la península ibérica en el 711, aquí hay una población visigoda cristiana. Y lo sabemos porque hay una comunidad de cristianos que se llamarán los mozárabes, aquellos cristianos que han aceptado, en cierto modo, la invasión musulmana, ya dominan la lengua árabe, pero mantienen la religión cristiana. Los mozárabes de Palma nos han dejado un testimonio muy importante, y es que en el año 855, cuando es martirizado San Luis Mártir, lo entierran en la villa de Palma, en el Vicus de Palma, junto al río Genil, en un lugar muy conocido y de gran dignidad. Los propios musulmanes en sus crónicas, cuando hablan de Palma, dice el lugar donde está enterrado el extranjero, refiriéndose a San Luis Mártir. Eso nos indica que aquellos cristianos que venían de la época romana, que se mantuvieron durante la ocupación visigoda, mantuvieron su religión y tenían que tener una pequeña iglesia, un pequeño templo donde con dignidad enterraron a San Luis. Pues bien, siempre se ha apuntado que la mezquita hubo de levantarse sobre aquel espacio cristiano de los mozárabes palmeños, porque se veneraba a San Luis Mártir y había una importante presencia de cristianos en Palma del Río. Con lo cual este ha sido un lugar siempre de templos. Ya fuera el templo visigodo, ya fuera el templo, la mezquita, ya fuera la iglesia.
La iglesia de Santa María se quedó pequeña para un pueblo que creció mucho. Y entonces hubo que hacer un nuevo templo sobre la antigua iglesia. El templo empezó por la cabecera, el crucero, en 1712, y terminó en la fachada con la torre y la puerta del baptisterio. Antes de meternos al interior del templo, quiero que veáis un testimonio de algo que hemos referido en varias visitas. ¿Os acordáis del terremoto de Lisboa en 1755? Vamos a ver el terremoto, vamos a ver. Dijimos en una de las visitas, hemos tenido tantas, que en el 1 de noviembre de 1755 tuvo lugar el famoso terremoto de Lisboa, que afectó a la espadaña de Santo Domingo, a la espadaña de Santa Clara, y dice la crónica, al crucero de la parroquia de la Asunción. Esta parte ya estaba construida, la iglesia se fue construyendo primero el crucero, luego la portada y después la nave. Vamos a verlo ahora detenidamente. Pues bien, el crucero se quebró, dice la crónica. Mirad la raja de los ladrillos partidos desde el suelo hasta lo alto de la bóveda. Hubo que cegar esas ventanas para darle más fuerza a un lugar estrecho, que es la parte del crucero, más sometido a las presiones en concreto del terremoto. Y se dejó sentir y ha dejado la huella aquí en este muro, donde se ve perfectamente la rotura de todos los ladrillos y cómo las ventanas por donde penetraba la luz al crucero tuvieron que ser cerradas para darle más fuerza al mismo. Estamos aquí construyendo desde 1712 hacia acá. Y entonces nos vamos a venir, ahora ya vamos a ir al templo. Y os vais a fijar en esta puerta donde en la parte superior, esto lo vais a ver mucho mejor aquí en la esquina de la calle Santa Clara, tenéis la fecha de 1770, donde allí en aquel ladrillo tallado se ve mucho mejor desde la esquina. Esta puerta se hace cuando se termina de construir la nave de la iglesia, y en concreto esta puerta es por donde deben de entrar los niños que se van a cristianizar, los neófitos, los que no son todavía cristianos, deben de entrar por la puerta del baptisterio. ¿Dónde estaba el baptisterio? Aquí, en esta sala. Aquí hay una habitación. Ustedes hoy no la pueden ver, pero aquí estaba el baptisterio. Ahora por dentro lo vamos a ver mucho mejor. En concreto es del año 1725. Lo podéis leer aquí en el dintel, año de 1705. Si os fijáis bien, la puerta es un retablo. Se llama puerta retablística. Es un retablo donde el arco principal es la hornacina que te entra a la iglesia y a derecha e izquierda hay una hornacina destinada a santos. Se remata con el anagrama Ave María y se consagra como iglesia, la Santa Iglesia Universal, la Santa Iglesia Católica. De ahí que vamos a ver un elemento a lo largo de toda la iglesia constante, la tiara papal. Es una de los símbolos más llamativos de la parroquia de la Asunción, la presencia permanente de la tiara papal. Y además, esta puerta se construye, porque como la nave se alargó sobre la antigua nave, que era más pequeña, la puerta, mejor dicho, la torre, tuvo que servir como puerta de entrada, que es una cosa muy poco conocida. Vais a ver en la mayoría de los templos que las torres están a la derecha, a la izquierda, exenta, apartada, detrás, y esta en concreto nos permite que entremos por debajo de ella. Pues bien, el primer elemento que nos vamos a topar es con un magnífico cancel. Pasamos, por favor. En la puerta de la derecha y de la izquierda vais a encontrar
el escudo de la Santa Inquisición, que empieza en este lado, la cruz se defiende con la espada y con el oribo, paz o armas. Armas, espada para cortar la cabeza, para parar la herejía y el ramo de olivo para tenderte la mano si eres un buen católico. Y además te recuerda que la justicia de la Santa Inquisición es ciega. El eslogan que está escrito ahí está en latín. Es uno de los versos de la Biblia. Pasamos al interior del templo. En esta puerta es un magnífico trabajo de lo que se llama la carpintería de lo blanco, la carpintería de la madera tallada, técnica mudéjar. Volvemos a encontrar la tiara papal. 2 veces. Mirad qué cosa más bonita de talla con las llaves de San Pedro y la corona. Bueno, cuando decimos tiara papal, damos por entendido que sabemos perfectamente que es la corona del Papa. Corona. Rey, sacerdote y obispo de Roma. Es decir, que tiene una dimensión mucho más que cualquier rey del mundo. Bueno, pues esta puerta es una joya de trabajo manual, de encaje de la técnica mudéjar. Pasamos, venimos a la iglesia, venimos a nuestros sacramentos, a misa, al bautizo, a un entierro, y no nos fijamos en este precioso detalle. Pero ahora vamos a ver otro detalle muy bonito. Quizás muchos de ustedes no lo han hecho nunca, pero lo vamos a hacer hoy. Hoy vamos a ser todos miembros del coro de la parroquia. Y para ser miembro del coro de la parroquia, tenemos que subir al coro, ¿vale? Vamos a subir todos, por favor. Única y maravillosa de la parroquia de la Asunción. Aquí se comprueba, se toca con la mano, que estamos en una obra fantástica del barroco. Es una iglesia construida a lo largo del siglo XVIII, desde 1710, prácticamente hasta 1790, que se termina el cuerpo de campanas. Elementos que debemos destacar de la evolución de lo que estamos viendo desde aquí. Bueno, pues en primer momento, las tribunas, que vulgarmente decimos los balcones, pero estos son tribunas eclesiásticas. Ahí hay corredor por la derecha y corredor por la izquierda, y ahí escuchaban misa, pues en el estamento social, hidalgos, nobles, etc. Las tribunas son un trabajo exquisito de yesería y de la forja, la baranda de hierro, que tiene excelente trabajo. Y se hizo la luz, dice el Génesis. Luego tenéis estas pilastras que arrancan desde el suelo, acabadas en esos capiteles corintios de yesería. Y nuevamente todo ese friso que rodea la iglesia, bajo la cornisa, todo decorado de volutas, de geometría, de ambiente vegetal. Esto es posterior al crucero, que vamos a verlo luego más cerca. Por eso el crucero, toda la yesería del crucero es de un ritmo vegetal, de un ritmo exuberante, frente a estos lados que son muy soberbios, muy elegantes, pero dentro del barroco. Las altas capillas con esas pilastras que sostienen y que luego vamos a recorrer una a una. La puerta del baptisterio y el coro. El coro donde encontramos el órgano. Siempre tuvo el órgano la parroquia. Este en concreto lo regaló don Ángel Martínez Liñán en 1961 y estuvo funcionando hasta bastante tiempo avanzado. Yo lo he escuchado aquí, me parece que lo tocaba muy bien el maestro Rodrigo Carmona. Tocaba el órgano en las misas solemnes, etc. Bien, pues ahora vamos a hacer una cosita en la que nos vamos a comportar todos muy civilizadamente. Vamos a subir a la torre, hasta el primer cuerpo. Como somos muchos, iremos subiendo de 10 en 10
nos asomamos al primer balcón, bajamos y damos paso a otros 10. Mientras tanto, mientras vamos ganando ese tiempo, yo voy a organizar el primer grupo, me quedo con el resto, os cuento historias de noches de verano y vamos pasando. A mano izquierda. En la antigua parroquia de Santa María estaba en ese sitio y cuando se hace la nueva iglesia se traslada aquí. Y hay crónicas donde nos dice que se ha trasladado de la antigua iglesia el Cristo de la Salud. ¿Qué más tenemos de referencia de aquella antigua iglesia que se pudiera pasar aquí? La referencia de San Miguel Arcángel. Es una de las primeras devociones que se cita de la iglesia de Santa María en la Edad Media. ¿Y quién cita esa devoción? Miser Egidio Bocanegra, que pide ser enterrado en el altar mayor donde se encuentra la imagen de San Miguel Arcángel. ¿Dónde estuvo ese altar? ¿Dónde está esa cripta? Egidio Bocanegra, primer señor de Palma, fue enterrado en Santa María. Sus hijos, Ambrosio y Alonso o Alfonso, ahí estoy dudando, el nieto, Gilio, todos son enterrados aquí. Cuando se hace la nueva iglesia, ¿qué pasó con los restos de los Bocanegra? Se supone que al construir la nueva iglesia se respetó la cripta de los Bocanegra. Y la teoría es que el altar de la Asunción es tan elevado porque bajo él, mejor dicho, estaría la cripta de los Bocanegra. Parece ser que se van a iniciar un sondeo de georradar para comprobar si hay oquedades y hay sepultura. Pero casi con toda seguridad nadie dijo que los Bocanegra era un sacrilegio. Pensemos en los señores de Palma tirando los antepasados así como el que tira cualquier cosa. Entonces se respetó las tumbas de los Bocanegra. Y de ahí ese promontorio, esa altura de la escalinata de la Asunción. En 1753 veis ese altar tan bonito con la Virgen de Belén en el centro, el dosel, las velas. Hay fotografías de ese mismo altar, pero todavía más espectacular, con cientos de velas. Las telas las colocaban unos carpinteros con unas argollas, las iban subiendo y hacían unos doseles, unas capas a derecha e izquierda del templo. Tal cantidad de telas, tal cantidad de velas, en 1753 salió ardiendo y se quemó todo el altar, solo el altar. A tiempo se pudo sofocar el fuego y se quemó el altar. Luego más tarde ya se hizo la nueva imagen de la Virgen. Luego, estando la Virgen, como ya os dije el otro día en Belén, tuvimos el terremoto de Lisboa. Pero no quería que se me pasara que después del terremoto de Lisboa, antes de que llegáramos a la Guerra de la Independencia, se desarrolla una nueva devoción en la parroquia de la Asunción que tuvo un gran calado. ¿Me la puede alguien refrescar? ¿Cuál puede ser? El Cristo de la Expiración. El Cristo de la Expiración, cuando visitamos la parroquia de San Francisco, vimos que en una de sus capillas había un lienzo del Cristo de la Expiración ya en el siglo XVI, con lo cual era una devoción ya metida, introducida en Palma del Río. Esa nueva devoción al Cristo de la Expiración, no pensemos que era una imagen de Semana Santa, era una imagen para sacarla con la festividad de la Cruz del Señor, que se hacía o en mayo o en septiembre. El Cristo de la Expiración no salía en Semana Santa.
Y su capilla se ubicó aquí a mano izquierda. Pues bien, fijaros lo que son las cosas. En el año 1850, la bóveda de la iglesia estaba en muy mal estado y hubo que cerrar la iglesia por peligro de derrumbe y hacer obras de mejora del techo. Ese año le conceden al Cristo de la Expiración indulgencias para que la gente que venga a rezarle al Cristo le conceden, no sé, 100 días de indulgencia por los pecados cometidos, lo que fuera. Como no puede venir la gente al templo, se dirige el hermano mayor al obispo, que por cierto es Fray Santos Rodríguez de los Santos, que le pide al obispo: hombre, como no puede la gente venir a la Asunción porque está cerrada por las obras del techo, permítanos que la gente le rece esa indulgencia en la iglesia de Santa Ana. Han trasladado el Cristo de la Expiración provisionalmente a Santa Ana. Y por eso sabemos que hubo esa obra. No debieron de acabarla muy bien, porque siempre la Asunción estuvo de reparaciones una que otra vez. En 1936 sufre la guerra civil con los desperfectos de todos los altares, etcétera, y siempre se decía que estaba en muy mal estado la techumbre. Y evidentemente que estaba en mal estado, hasta que dio la cara en 1977, y todos los que estamos aquí tenemos memoria de esto que os estoy contando, porque el párroco de la época, don Sebastián García, dijo: esto, se abrió una grieta enorme en el techo, esto se puede caer de un momento a otro. Y se cerró en diciembre del 77, ya no hubo culto aquí. Y nada, 2 meses después, febrero, estoy recordando, del 78, una tarde se desplomó entero el techo. Y fue como si cayese una bomba en Palma, porque la caída del techo dando contra el suelo, pues fue una explosión que se oyó en toda Palma del Río perfectamente. Para suerte de nosotros, los palmeños, la bóveda cayó hacia el centro. Es decir, por la propia inercia de que estaban partidos los travesaños de la techumbre, su caída fue hacia el centro. Y si os fijáis, no afectó a las cornisas. Cayó perfectamente hacia el suelo. Sí afectó al coro. Al coro sí le hizo mucho daño porque esta parte se cayó también sobre esta. Y aquí hubo que hacer reformas muy serias sobre el coro. Y no le afectó ni a las tribunas y ni mucho menos al crucero. El crucero se conserva tal cual. Vamos a bajar al interior de la iglesia, nos vamos a ir al crucero y se quedan aquí solo los que no hayáis subido a la torre, que está otra compañera que está ayudando. Marley me controla un poquito también la situación. Nos bajamos los que ya han visto la torre, que todavía hay una sorpresa más. Porque tiene los 3 cuerpos de campana y todos los azulejos vidriados sevillanos que le dan, cuando le da el sol, hace ese efecto luminoso tan bonito. Y luego tiene un trabajo de columnas salomónicas como las que hay en la puerta, de cornisa, de estípete. Bueno, tiene un trabajo precioso. Y al final, el remate de la cúpula acampanada, con unas formas que ya hemos visto en Palma, en la espadaña de Santo Domingo, y que la vamos a ver en Buen Suceso, se atribuye, lo dijo el profesor Pérez Lozano en una conferencia que dio el otro día aquí en Palma, que la parte superior de la torre la acabó una familia de arquitectos palmeños que tuvieron mucho éxito en Fuente de Andalucía, Écija, La Carlota y otras, la Anunciana, que son los Ruiz Florindo. Y en concreto aquí intervino en la torre Alonso Ruiz Florindo. Es uno de los personajes que también vimos en la espadaña de Santo Domingo. Recordar que os dije que era más pequeña, que se le añadió esa voluta, esa forma de volumen como si fuese una campana, que es propio del estilo de Ruiz Florindo. Bueno, hablar de las capillas que estamos viendo ahora no es hablar del proceso de las capillas. Esto ha cambiado mucho. Los templos son una evolución,
bien por devociones, bien por simpatía y antipatía. Hay curas que les caen mejor un santo que otro, hay movimientos religiosos y promueven una devoción, otras desaparecen. Yo puedo asegurar que he visto como 3 o 4 inventarios de la parroquia de la Asunción y no coinciden. Pasan los años y no coinciden ni las imágenes ni donde estaban las imágenes. Con lo cual, todo lo que puedo decir hoy de esto está situado a 2023. Porque si hablamos, por ejemplo, de la capilla de San Antonio, es por decir que es la capilla de San Antonio porque está ahí la capilla de San Antonio. Es que antes no estaba San Antonio ahí. Entonces, era otra devoción, pero hoy le decimos la capilla de San Antonio. Pero vamos a centrarnos en curiosidades que a vosotros os pueda gustar. Mirad, en la primera capilla, la de San Antonio, el altar de mármol rojo tiene un hermosísimo escudo con un árbol frondoso y 2 perros lobos. No es el escudo de Palma aunque parezca, pero no lo es, porque es muy anterior. Pero fijaros lo bonito y la coincidencia. La imagen de San Antonio ha sido restaurada recientemente por Manuel Jacob Quero. Y cuando hizo la restauración, apareció dentro de la imagen una pequeña cinta donde está el nombre del autor. Del autor de San Antonio. Es un sevillano que se llama José San Juan Navarro, de 1938, el autor de San Antonio. Y sabemos el nombre gracias a la restauración. El altar es posterior, porque como ya os he dicho, aquí hubo una enorme destrucción de los altares y de los materiales y hubo que recomponer casi todo tiempo después. La habitación que nos falta, el batisterio. El batisterio estaba entre ese órgano y esa puerta. Solo puedo deciros, a modo de curiosidad, creo, que ahí se ve la iglesia, mejor dicho, la capilla. Ahí es donde estaba la pila bautismal. Y ahí era donde los niños eran bautizados antes de entrar al templo. Lamentablemente está cerrada por aquel lado y por este. Hoy es una habitación que utiliza la Hermandad del Cristo de la Expiración y tienen ahí preparado el paso para sacar a la Virgen de Belén el día 8 de septiembre. Pero ahí está el batisterio. Vamos a seguir. Luego tenemos el Cristo de la Agonía. Es curioso porque ese Cristo no es antes de la agonía. Ese Cristo lo compró don Carlos Sánchez Centeno y estuvo mucho tiempo en la sacristía. Ya luego un movimiento de jóvenes lo ha reconvertido en el Cristo de la Agonía que sale en procesión. Ya es hermandad, en Cuaresma, el último domingo de Cuaresma me parece que sale el Cristo de la Agonía. La Virgen de la Cabeza, una devoción muy antigua de Palma, de las primeras villas de Andalucía que tuvo hermandad de la Virgen de la Cabeza, una de ellas era Palma del Río. Cuando vayáis al santuario de la Cabeza en Andújar, veréis en la relación de hermandades que tiene la Virgen de la Cabeza, como de la más antigua es la hermandad de Palma del Río. Una cosa curiosísima, pero no hemos encontrado documentación en este momento para poder conocer quién fue su hermano mayor, cómo se desarrolló. Sí sabemos, lo sabemos perfectamente, que después de la Guerra Civil hubo un movimiento de mucha gente que vino de Jaén y de Granada a trabajar en Palma del Río en el tema del desarrollo del regadío. Sierra, Canovaca, bueno, podríamos estar aquí, Heredia, o Juan de Dios Romero, pues todas estas familias que venían de Jaén y del norte de Granada, Benalúa, Alcalá la Real, etcétera, también trajeron sus devociones y fortalecieron la recuperación de la Virgen de la Cabeza. Y también otra, pero esa ya era nuestra, San Sebastián, porque San Sebastián era también el patrón, era y es el patrón de Benalúa en Granada, y los que vinieron de aquel pueblo dijeron, hombre, si es el mismo del nuestro, y se incorporaron a San Sebastián de una forma rotunda, especialmente
el querido Juan de Dios Romero Cano, me parece que era de él. Vaya, hay buenos apuntes, ¿ves? Aquí hacemos todo, entre todo un poquito de historia. Bueno, la Virgen de la Cabeza muy recuperada por una hermandad muy potente. La capilla de la Virgen de la Soledad, una de las devociones históricas de Palma, de las hermandades de Semana Santa. Primero fue la Hermandad de la Veracruz en 1555 y al poco tiempo la Hermandad de la Soledad, la Cofradía de la Soledad, encargada en Palma por siglos de sacar el Santo Entierro, el Santo Sepulcro. La Soledad tenía su sede en la parroquia de San Francisco. Primero al lado de la Capilla de la Veracruz, el despacho de Gabriel, para que lo entendamos, y posteriormente la capilla que se le hizo es profeso al lado del Panteón de los Gameros Cívicos, que era la Capilla de la Soledad. Popularmente le llamamos la Capilla del Santo Sepulcro y la Virgen de los Dolores, era de la Soledad. Una joven hermandad, el Beato Ceferino, que también se ha implantado en Palma del Río. Ceferino era un gitano que se considera por parte de la Iglesia que murió como mártir en el año 36. Seguimos y entramos a dos capillas históricas. Debo deciros que la Soledad, que me he olvidado, es del imaginero Jacob Quer. Curiosamente, tiene dos juegos de mano. Podéis verla con las manos abiertas y podéis verla con las manos entrelazadas. Nos metemos por aquí, vamos a entrar un momentito rápido, y llegamos a la capilla de la Virgen del Carmen. Esta capilla siempre fue conocida como la capilla de las benditas ánimas, las ánimas del purgatorio. Y aquí estaba un gran cuadro, más que cuadro, un cuadro en relieve de las ánimas, que por cierto está en el coro. Lo habéis fijado, perdonad que no haya caído allí el detalle, pero está en el suelo. Allí está el cuadro. De aquí destacar que la Virgen del Carmen tiene hermandad desde el siglo XVIII. Que tenemos esta talla del Arcángel Rafael, que es de Juan Martínez Arrillo, uno de los grandes imagineros cordobeses. Está fechada en 1944. Lo pone por detrás. Permitidme que no la mueva porque estas cosas son muy delicadas. Y ha sido restaurada recientemente por Jacob. Es una obra preciosa. Fijaros la juventud, la belleza masculina del Arcángel Rafael que hizo un cordobés, Martínez Arrillo. El niño de Praga, no el niño de la bola. Tuvo una serie en televisión hace mucho tiempo que se llamaba El niño de la bola. El niño de Praga. Estos son como devociones de ida y vuelta. Los españoles llevamos los niños Jesús a Centroeuropa, ahí les encantó y terminamos nosotros trayéndolo de nuevo con el nombre de allí, el niño de Praga. Pero si el niño de Praga lo llevamos nosotros, los españoles, a Praga. Es una imagen que si vais a Praga se vende en todos los tamaños, desde chiquitito al muy grande. Los pobres compramos el chiquitillo, nada más, unos pequeñitos. La Virgen del Carmen, que es preciosa, y ahora recientemente acaba de llegar esta imagen que tiene una historia preciosa, la Virgen de Fátima. Hubo una peregrinación de palmeños a Fátima y cuando estaban allí juntaron una colecta y compraron una imagen. Yo creo que en el autobús ya venía la gente que había ido para allá y la Virgen de Fátima, como cuando el niño de Praga, pues igual. Vino la Virgen de Fátima y han constituido un grupo de apostolado bajo la imagen de Fátima, que ayuda a los gastos de los seminaristas. Bien, vámonos al crucero. Bueno, en el crucero ya podemos estar aquí horas y horas, pero como vamos a dar una sorpresa y no quiero perderla, vamos a ir rapidito en el crucero. Mirad, para que siempre os acordéis, el crucero, en los ángulos, las esquinas, la capilla de la Virgen del Carmen y la capilla del Cristo de la Expiración, reformada y mejorada a mediados del siglo XIX. Evidentemente las imágenes son todas posteriores al 36. El altar de San Nicolás de Bari y el altar de San José.
El altar de San José es buenísimo. Es el altar que estaba en la iglesia de Santa Ana, en la calle Nueva, al final. Era el altar mayor y si lo veis está rematado con una talla de Santa Ana, allá arriba en el medallón. San José también es una talla muy valiosa y luego tenemos a San Sebastián y una Virgen Vicaria de la Virgen de Belén, una Vicaria Virgen de Belén, una talla, vamos a decir copiada, inspirada en la Virgen de Belén, con esos viajes de Levante, de los cantes de Levante. Se hizo posiblemente en Andalucía, terminó en Cataluña y en Cataluña terminaron vendiéndola y terminó comprándola un palmeño. Así que las cosas de la vida. El altar este es muy bueno, se refleja en el inventario de Santa Ana. El de San Nicolás de Bari ya es más reciente, es contemporáneo. Pero vamos a realizar próximamente una cata porque se presume que detrás del altar de San Nicolás está la cabeza de Fray Juan de la Puebla, fundador de la custodia de Los Ángeles, la provincia de Los Ángeles, tan importante en el mundo franciscano español. Para el franciscanismo, Fray Juan de la Puebla, el venerable Fray Juan de la Puebla, es, pues como decirle, su San Francisco de Asís, su fundador. Y la cabeza de Fray Juan de la Puebla, pues desde que se llevó a cabo la desamortización en Hornachuelo, como en Palma del Río, en 1835, la cabeza la custodió un síndico de la orden. Hasta que en 1876 se reúne el obispado, el párroco de la Asunción, Cayetano Salamanca, varios exfrailes regulares de San Francisco, que eran sacerdotes presbíteros incorporados a las parroquias de Palma y al Hospital de San Sebastián, Juan Antonio Cañete, Rodríguez Rivera, varios, y la abadesa del convento de Santa Clara. Y allí le entregan la cabeza de Fray Juan de la Puebla y se la traen a Palma del Río y quedó depositada en el convento de Santa Clara. Pero se ve que en los momentos turbios entre la Segunda República y la Guerra Civil tomaron la decisión de sacar la urna, y esconderla. Eso se tuvo que tomar entre muy pocas personas, esa decisión. Y pasados los años, el cura Colino, lo recordáis en el cementerio, allí hijo predilecto de Palma, capellán de San Sebastián, el cura Colino le contó al joven seminarista Manuel Nieto Cumplido que ahí habían escondido la cabeza. Nos tenemos que meter de cabeza y sacarlo como sea. Vamos a ver si lo damos con él. Bien, el crucero, con estos magníficos cuadros de la Divina Pastora y de la Dolorosa Peregrina, que es una historia muy bonita que ocurre en América. Cualquiera lee las letras que hay allá abajo, pero os contaré que es un milagro naval, que allí en Perú pues es de una gran devoción, la Dolorosa Peregrina, y que Juan de Espinal, un pintor muy reconocido del siglo XVIII, pintó, pero lo pintó para el convento de San Francisco. Estos cuadros llegan aquí después de la desamortización. Y para completar, el espectáculo de la cúpula, con esos 8 paños, esa linterna y las pechinas tan exuberantes, con la imagen de San Pedro, la Asunción y esos escudos que corresponden al obispo de Córdoba, Francisco de Fols y Cardona, Francisco Solís Fols de Cardona, que patrocinó la restauración del crucero tras el terremoto de Lisboa. De ahí que están sus escudos ahí, en la parte del crucero. Del altar, bueno, es un altar espectacular, precioso, pero es una obra de imaginación, porque en el 36 aquí no quedó nada. Había un tabernáculo, pequeño templete, que luego fue retirado. ¿Y qué se hizo? Buscar restos de altares y componer ese altar. Ese altar es la composición al menos de 3 altares.
Y se nota por varias razones. Porque tenemos 3 sagrarios. Y como comprenderéis, el cura no va a subir allí arriba por las sagradas formas. De ahí que hay 3 sagrarios. Uno está ahora mismo oculto por el altar de la Virgen de Belén. Y la composición la hizo un carpintero de Palma del Río que se llamaba Abelardo Muñoz. La parte inferior se distingue perfectamente que estaba en la iglesia de Buen Suceso. Pero ya os lo contaré cuando lleguemos a Buen Suceso. Y el resto es del tiempo en que se hace el crucero, la escalinata de mármol negro y todo lo demás. Nuevamente, la bancada, la tiara papal. Es una constante en esta iglesia. Y aquí tenemos la pila bautismal, que estaba en el baptisterio y fue trasladada aquí en 1996. ¿Cómo lo sabemos? Hay un truco. Porque quien lo hizo nos la quiso colar, pero nos hemos dado cuenta. Opera es Cesaris ex Sebastiani. Esta obra la hizo César, el arquitecto, y el cura don Sebastián. Lo pusieron en latín, pero nos hemos enterado que ahí quedó inmortalizado el traslado del baptisterio. Por cierto, 24.000 estelas, piedrecitas, para hacer todo ese conjunto del Espíritu Santo y todo este texto latino. Evidentemente, la cripta sufrió rupturas posteriores, fue de nuevo acoplada y hoy la disfrutamos como era originalmente. Pero ya sabéis, si queréis un día tranquilamente, os fijáis aquí que hemos pillado a César Egea y a don Sebastián García, que dejaron sus nombres en latín. Vámonos a la sacristía, por favor. Bueno, aquí tenéis otra parte más, como ya os he dicho en varias ocasiones, como es una obra tan grande, pues cada parte el cura correspondiente la iba identificando. La sacristía se hizo en 1746 y allí está el nombre. Don Bartolomé, no me acuerdo ahora de él. Y la cruz que vais a ver aquí cuando subamos es de las misiones. Después de la guerra hubo muchas misiones en Palma del Río, y es que andábamos en el pecado y en el error, y vinieron muchos misioneros a reconvertirnos y a hacernos buenas personas. Y entonces cada 2 por 3 venían los misioneros. La gente mayor lo recuerda porque algunos iban pegando voces por los barrios de la Soledad y decía: hijos míos del pecado, ir saliendo. ¿Por qué lo sabe? Vamos, esto, total, ahora vamos a tener mucho cuidado, que vamos a subir unas escaleras y vamos a subir una sala donde vais a ver un espectáculo. Ven, vamos, ven. Desde esta terraza la vega del Guadalquivir con el Genil, toda esta inmensa llanura donde se ve la campiña. Se nos ha hecho de noche, lo siento mucho, pero bueno, también es bonito de noche, ¿no? Peñaflor y el fondo, la Alameda del Río, los cortijos, la sierra, nuestro recinto amurallado. Los que os podáis tomar allí vais a ver entero lo que es la Alcazaba, Palacio. En fin, este es un lugar fantástico, pero ¿nuestros antepasados pudieron disfrutar de esta misma imagen? Pues va a ser que no. Va a ser que no, porque nosotros estamos aquí por una desgracia. Porque aquí había una habitación. Y aunque esté un poquito oscuro, y si lo vemos con los focos, ¿veis los mechinales, los huecos esos, de donde arrancan las vigas
que bajaba hasta aquí y aquí había una gran habitación. Esto estaba con una habitación. Por desgracia, ardió en un incendio los años 50. No sé exactamente qué año ni qué fecha, pero ardió. Entonces hay fotografías donde se ve la iglesia con la habitación y ya después la iglesia sin la habitación. ¿Qué hubo aquí? Tanto aquí en esta parte como debajo de nosotros. La parte de abajo no me he quedado porque es muy estrecha, como habéis visto, y estamos mucha gente y es muy angosta. Hay una emisora de radio, que le regaló el pueblo de Palma del Río a don Carlos Sánchez. Aquí estaba la escuela. Aquí había escuela de niños. Después de la guerra había un profesor, un cura que se llamaba don Rafael Madueño y que le dio clases a los niños. Las niñas iban a las monjas, que había un colegio de niños. Y hoy en día está lleno de habitaciones de las hermandades y otras actividades. Pero esta terraza la disfrutamos a raíz de aquel incendio, ya digo, de la década de los 50. La parroquia, a lo largo de los años, ha vivido muchas transformaciones. Pensemos que por aquí, a lo largo del siglo XX, pasaron párrocos como don Fernando Naranjo Luque, don Rafael Luque Conde, don Enrique Belgar, don Juan Navas. Vamos a coger estos primeros. Le tenemos que agradecer, por ejemplo, a don Enrique Melgar, Muñoz Melgar o Melgar Muñoz, no me acuerdo exactamente, la promoción de la Semana Santa de Palma. Él fue el que movió el que el Cristo de la Aspiración saliera ya el Jueves Santo y todas las hermandades que se fueron fundando. Luego llegó don Juan Navas Carretera. Don Juan Navas estuvo desde 1930 hasta ser fusilado en el 36. En el inventario de... qué buenas gafas me dejaron por aquí, luego lo recordáis, que me las quedo, En el inventario os voy a decir que esta iglesia tenía, fijaros qué cantidad de libros, desde 1526 a 1983 libros de bautismo. Desde 1526, 22 libros de matrimonios. ¿Veis la proporción? Cada matrimonio tiene 4 o 5 hijos, de ahí que haya más libros de bautismo que de matrimonio. Y luego ya un poquito más tarde, en 1611, empezó el libro de defunciones, con un total de 31 libros. Esto lo refleja el inventario de 1900. Imaginaros el archivo de la parroquia, con todos esos libros. Pues en el ambiente enrarecido del 36, don Juan Navas empezó a llevarse libros a su casa. Se los llevaba de atrás para adelante. Es decir, como estábamos en el 36, pues se llevaba el del 36 para abajo, en 1900, y así llegó hasta 1840 y algo. Cuando quemaron el archivo del juzgado de Palma, que era otro archivo histórico, y luego quemaron el archivo de la parroquia. ¿Cómo podía reconstruirse los nombres y apellidos de los palmeños? Pues tirando de esos tomos, de los que hubo desde el 1936, a 1840 y algo. Si está por aquí el amigo Juan Carlos me puede... Pues, 1839 hasta a 1840 y... Sí, un siglo más o menos, lo controló y se lo fue llevando, según las crónicas, se lo llevaba a su casa. Me imagino que en algún sitio lo escondió con otras personas, porque los libros después de la guerra se recuperaron y han permitido que casi todos los palmeños tengan su partida de nacimiento, lo que se llama la partida en el registro civil, que se recompuso con los libros de la parroquia. Imaginaros ese archivo tan imponente. Bueno, pues vamos a bajar y nos vamos... Algo más, la parroquia. Como ya os he dicho en otras ocasiones, nosotros en Palma del Río decimos así en un genérico, la parroquia, porque esta ha sido la parroquia desde el siglo XIII hasta nuestros días. Y ha cumplido muchas misiones, muchas funciones, tanto en la época medieval como en la época moderna y sobre todo a partir del siglo XVIII con este magnífico edificio. Hoy vemos una iglesia y pensamos, bueno,
Aquí hay un sacerdote que la lleva, don Francisco Gámeno. Aquí llegó a haber más de 30 curas. Estaba evidentemente el vicario, el rector, párroco beneficiado, capellanes. Había más de 60 capellanías fundadas en esta parroquia. Si os interesa el tema de la historia de la parroquia de la Asunción, hay un magnífico libro de Soledad Gómez Navarro, La parroquia en el antiguo régimen, el ejemplo de Nuestra Señora de la Asunción de Palma del Río. Me imagino que en la biblioteca lo tenemos. Un libro que se presentó precisamente en esta iglesia. A lo largo del siglo XX, pues siguió mejorando y prestando mejores servicios a la población palmeña. Pensemos que desde esta parroquia se regula la asistencia social, lo que es el auxilio social. Desde esta parroquia se controla y se mantiene el comedor de Divino Maestro del auxilio social aquí en el convento de Santa Clara. Desde esta parroquia se dispensan los medicamentos a los pobres en los años de la posguerra. Era el boticario, como ya os he dicho, Curro el boticario, quien lleva, Curro el boticario lleva a San Francisco. Aquí es Pepita Muñoz que tiene la dispensa de los medicamentos en esta parroquia, siendo párroco don Carlos Sánchez Centeno, que por cierto, don Carlos Sánchez tiene una placa que nos lo he dicho en el crucero, donde se le recuerda que amó mucho a Palma del Río. También en el crucero, por si tenéis un día más tiempo y más tranquilamente, a mano derecha, nos situamos frente al altar, a mano derecha hay una lápida muy interesante, la del comisario del Santo Oficio, y es que una de los miembros de la eclesiástico de la parroquia tenía las funciones de familiar, oidor de la Santa Inquisición. De ahí esa referencia en la puerta. Y la lápida que hay en el suelo es magnífica porque te refleja la historia de la Santa Inquisición en Palma del Río a través de la familia de los gameros cívicos. En fin, una iglesia que ahora ha tenido un nuevo resurgir desde el punto de vista cofrade, porque al hecho de que ya desde principios del siglo XX teníamos la hermandad del Cristo de la Expiración, luego ha ido creciendo con la devoción a la Virgen de la Cabeza, que tiene su sede aquí y sale su procesión de aquí, al Cristo de la Agonía, que tiene su sede, su hermandad y sale desde aquí, y ya la última a la Hermandad de la Soledad, que tiene su sede aquí y sale en procesión desde aquí. Por tanto, es una parroquia con una vida muy, muy activa y donde toda la vida de Dios hemos recibido a la Virgen de Belén en fiestas patronales, como se hizo ayer domingo y el próximo 8 de septiembre, que es el día grande, el día de la patrona de la Virgen de Belén. Así que si tenéis más curiosidad, pues venid, disfrutar, porque la parroquia de la Asunción es una joya de templo religioso de Palma del Río. Nosotros nos vamos a ver el próximo 14 de septiembre en un templo que está cerrado, pero que tiene unas historias y una cúpula que es de lo mejor que tiene Palma del Río. Buenas noches. Chao.